¿Alguna duda en relación al examen teórico que han dado? ¿Reclamo, duda? Nada, ¿no? No, doctor. Sigamos entonces. No estamos compartiendo. Compartiremos. Adriana, ¿estás Adriana en la clase? Sí, doctor. Ya. Adriana, léenos la primera historia, por favor. Un paciente que acude a una farmacia indicando que tiene dolor de garganta y un poco de tos. El farmacéutico le indica que tiene inflamación de las amígdalas y le propone ponerle una citocilina intramuscular Penicilina. para aliviar sus molestias. El paciente acepta y le aplican el medicamento. Minutos después de su colocación, el paciente indica que tiene debilidad general, mareos, tendencia a desmayo, visión borrosa, mareos. El examen físico se evidencia palidez generalizada, pulso de 120 por minuto, respiración de 24 por minuto, marcadas las dificultades respiratorias, cianosis en los labios y llenado capilar prolongado. Diagnóstico, tratamiento. En mi caso yo puse que es el shock distributivo, en este caso shock anafiláctico. Y el tratamiento sería colocar al paciente con la cabeza más baja que el resto del cuerpo, conservar la vía aérea permeable, elevar los miembros superiores e inferiores, ayudando a incrementar el flujo sanguíneo de los órganos vitales y evitando el enfriamiento del cuerpo. También aflojar las prendas de vestir, no moverlo lo menos posible y no consumir alimentos o agua. De acuerdo. ¿Has indagado algo en relación al shock anafiláctico? ¿Con qué más se podría complicar este paciente durante la reacción anafiláctica que le podría llevar a la muerte? ¿Has leído algo en relación a eso? No está en el libro, tal vez en algún lado. No entendí bien la pregunta, doctor. ¿Con qué más se podría complicar el paciente aparte del shock? No sé, doctor. Bueno, generalmente en la alergia generalizada, en la anafilaxia, hay un edema de glotis. Es parte de la alergia. Pero la glotis, a nivel de la laringe, se edematiza, se hincha, se inflama. Y al inflamarse, se tapa. Y al taparse, lógicamente, el paciente es como si estaría en una obstrucción de la vía respiratoria. Ya no respira. Y el paciente termina, bueno, en un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de esto. ¿Ya? ¿Algún tratamiento medicamentoso que hayas podido leer en algún otro lado? No, doctor. Ahora, yo te pregunto, a ver, este paciente está como si no tendría sangre, ¿verdad?
Sí, pero no le falta sangre. no, ¿Y dónde está la sangre entonces? está acumulada, ¿En por lo que dónde? yo entiendo es eso. Eh, no sabría decirle, doctor. Lo que existe en una reacción alérgica es una vasodilatación. Todos los vasos se dilatan y la sangre está acumulada en los vasos. ¿Ya? De ahí que como tratamiento se da un medicamento que contraiga los vasos. Y el primer medicamento que contrae los vasos de emergencia, pues es la adrenalina. Hay un tema que vamos a avanzar más adelante en intoxicaciones, donde vamos a explicar también algo de eso. Bueno, pero estamos bien. Perfecto. A ver, revisemos los otros, ¿dónde están? Angie, Nicole, ¿está Angie? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Ya has puesto tu diagnóstico tratamiento del primer caso? Ahora te lo voy a abrir tu historia. Adelante. Diagnóstico Doctor, tratamiento. ahí me equivoqué, era shock anafiláctico. A ver, sigue nomás. Era shock distributivo y shock anafiláctico. Y su tratamiento es actuar rápidamente, acostar al paciente de cabeza más baja que el resto del cuerpo, conservar una vía área permeable y no administrar nada por la boca. Ya. ¿Qué implica shock hipovolémico? Eso es cuando tiene estas, ¿cómo se dice? Sangre, está perdiendo sangre. Eso, ¿no? Pierde sangre por algún Sí, lado. Puede perder también sí, hacia me adentro, una equivoco. hemorragia interna o una Sí, hemorragia doctor. externa. Bueno, vamos a volver contigo, Angie, para analizar el segundo caso, pero veremos qué ha escrito Está bien, doctor. Fernando. Vamos a ver, vamos a bajar la historia de Fernando. Fernando, ¿tú qué has puesto diagnóstico tratamiento del primer caso? Shock cardiogénico, doctor. ¿Tratamiento? Tratamiento, igual actuar rápidamente con el paciente y poner con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y conservar una vía respiratoria permeable. De acuerdo. ¿Por qué cardiogénico? Estaba por poner anafilaxia, pero bueno, primero yo me basaba más en lo que el paciente tenía el pulso mayor a lo normal, entonces tenía taquicardia y entonces más me centré con lo que es en el corazón. Y también porque en el shock cardiogénico también hay lo que son los mareos, visión borrosa, la palidez. En todos los shock hay todo. Sí, Palidez, en toditos los shock, ¿no? Lo que más o menos, cuando tú dices shock cardiogénico, ¿quién estaría mal? el corazón. El corazón, perfecto. El corazón es el que está mal. ¿Y qué tendría el corazón en este caso? No tendría que ver mucho, doctor. Pero a la paciente se le pone una inyección, ¿verdad? ¿Y Sí, esta inyección podría hacerle algo al corazón? eh, la inyección, aquí es, si no me equivoco, la penicilina. Muchas personas son alérgicas a la penicilina. Y en este caso no especificó que el paciente o era o no era alérgico a la penicilina. Porque cuando una persona es alérgico a la penicilina, sí ocurre este caso, ¿no? Que hace daño al corazón, que puede provocar incluso un paro cardiorrespiratorio. De acuerdo. O sea, el antecedente de la inyección
es el que nos dirige al diagnóstico. Pero si este paciente no le hubiesen puesto la penicilina, por ejemplo, y el paciente se hubiese caído así nomás, ahí más que todo estaba el cardiogénico, ¿no? De la nada que el paciente se caiga, pero el antecedente del medicamento, pues ya hace de que hay algo fuera de eso. De Está acuerdo, bien. vamos a ver al siguiente. Fernando. Hilary, ¿estás en la clase, Hilary? Sí, doctor. Hilary, ¿tú qué has puesto en el diagnóstico? Ahí está tu cédula. Choque anafilático, doutor. ¿Tratamiento? Necessita de uma injeção de adrenalina antes que os sintomas, antes que o paciente pare de respirar. E caso isso aconteça, usar uma máscara de oxigênio para ajudar ele a respirar. De acuerdo. Sin embargo, estamos pensando que estamos en la calle. Y en la calle no creo que encontremos máscara de oxígeno, ¿verdad? Sim. ¿Qué haríamos en la calle? É, Lo ideal sería ponerle adrenalina, sin lugar a duda. tem um. Pero si O estamos en ideal la é calle, tomar ¿qué um haríamos? antialérgico, doutor? Sí, pero si estamos en la calle tal vez no encontremos adrenalina, y menos vamos a Uhum. encontrar oxígeno. ¿Qué haríamos en la calle? Hilary, ¿qué hacemos en la calle? Não sei, doutor. Chamar a Pero, ambulância? pero no has escuchado a tus compañeros, Hilary, recién estás entrando a la clase. Sim, deitar a pessoa e levantar suas pernas para facilitar a circulação sanguínea. Eso pues, pero no me digas, no sé, Hilary, si en serio es la última en Des- participar. Yo Desculpa, entiendo que doutor. has escuchado todo lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, seguiremos a ver entonces. Vamos a... Uy, ahora viene. Esto es de Hilary. Uy, vamos a tener que cerrar. Vamos a cerrar unos documentos. Ahora sí. Ahora sí vamos con Angie. Angie, ¿cuál es tu historia? Tendría que ser, a ver... ¿Esta es tu historia? Doctor, não se ve. No, shock cardiogénico. Y tú también has puesto cardiogénico, no, ¿no? No, yo puse shock distributivo y anafiláctico. Shock distributivo anafiláctico. Esta entonces. Esta es tu historia, ¿verdad? Sí, doctor. Ahí trabajamos mal. A ver,
Angie. Ah, ya, con la anterior era Andrea, ¿verdad? Adriana, doctor. Adrián, ah, ya. El segundo caso. Lee, por favor, el caso y explícanos el Glasgow y el tipo de texto. ¿Yo, doctor? Sí. Ya. Paciente que sufre atropellamiento por un automóvil mientras circulaba en su bicicleta en la vía pública, sufriendo caída con contusión en la región frontal del cráneo, presentando pérdida de la conciencia no especificando el tiempo. Al auxiliarlo presenta apertura ocular al estímulo verbal. Se encuentra confundido al examen físico, presenta una flexión normal, es decir, una retirada al estímulo del dolor. Eh, en la escala de Glasgow puse apertura ocular al estímulo verbal Espera un 3. ratito. Angie, explícanos. Te voy a pasar la escala de Glasgow y tú vas explicando cómo has llegado al 13, ¿ya? Está bien, doctor. Adelante. Estoy compartiendo pantalla, ¿no veo o no? Mm, No, doctor. Uy, entonces compartir pantalla. Ahora sí, Angie, adelante. está bien, doctor. En la apertura ocular puse el estímulo verbal 3 porque el paciente tenía apertura ocular al estímulo verbal. Eh, en la respuesta verbal puse 4, confundido. En flexión normal, que sería la respuesta motora, puse 3. 3, Sí. pero 3 es flexión anormal. Aquí el paciente dice que presenta una flexión normal. ¿Cuánto pusiste en la respuesta motora? 3. ¿Perdón? 3. Por eso, 3 es flexión anormal. Ah, entonces era 4. ¿Te has puesto 4? No, doctor, yo puse 3, pero no vi muy bien el 4, me confundí con normal, ya normal. Ya, has puesto 3 tú acá. Sí, A ver, entonces es 3 más 4. más 3 y sumando sería 10 y el TEC sería moderado. Pero no, entonces, ¿esta no es tu historia? ¿Esta historia que estoy mostrando es tuya? No, esa no es. ¿Cuál es tu historia entonces? La que está. Esa es mi historia, doctor. De acuerdo. Entonces estamos conscientes de que esto está mal, ¿verdad? Sí, me equivoqué, sí, me confundí. Ya. Glasgow de 10. ¿Qué tipo de TEC es? Moderado. ¿Por qué? Porque eh, porque ay, no sé, doctor. ¿Por qué es TEC moderado? Porque la escala es o sea, en moderado sería de 9 a 12 y aquí es 10. Perfecto, solamente es eso, pero porque la escala va marcando eso, ¿no?
Sí, O sea, este es el Glasgow. sí, pero en realidad sería 11. Leve, moderado, severo. De acuerdo. Ahora, a ver, ¿cuál es la historia de... Esta historia es de De Fernando, doctor, de mí. Fernando. ¿Tú qué has puesto, Fernando? Sobre el test de Glasgow es entre 10 y 2, 11 y 12 calculado porque mm, en la respuesta motora he dudado entre si es ¿cómo se llama? Localiza el estímulo del estímulo doloroso tratando de alejarlo o, o retira la región corporal del estímulo doloroso, pero no lo localizan. Por eso he puesto entre 10 y 11 y 12, pero igual entra Ay, en lo que es en el TEC moderado. de acuerdo. Sin embargo, hay que tratar siempre de dar un solo parámetro para evitar problemas. Eh, si en la historia te indica en qué lugar es el dolor e indica que el paciente está rechazándote tus manos, te está empujando donde le están haciendo doler, eso iría a localiza el dolor, ¿ya? Por si yo te pregunto, ¿en qué lugar le han hecho el dolor al paciente? ¿Dónde le han hecho el estímulo del dolor a este paciente? No especifica, doctor. Entonces, no hay cómo localiza el dolor al no específico. Bueno, vamos a ver, este hemos visto. ¿De quién es esta historia? Meu, doutor, Hillary. Hilary, a ver, ¿tú cómo has Isso. llegado al diagnóstico? Eu coloquei resposta motora 4, resposta ocular 3 e resposta verbal 4. Haciendo un total de 11, ¿verdad? Tec moderado. Está bien. Sim. Y último, acá, ¿esta historia de quién es? Mío, doctora Adriana. 13. ¿Cómo has sacado 13? Me equivoqué en lo que corresponde a ser la respuesta de apertura ocular. ¿Tú aquí le pusiste 4? Sí, Pero estás consciente de que al paciente ha abierto sus ojos cuando se le ha hablado, ¿verdad? ujú. Allá. Vamos al último caso. Vamos con Fernando. Fernando, el tuyo es este, ¿verdad? Sí, doctor. Lee la historia y da tu diagnóstico, por favor, Fernando. Ya. Un paciente de 27 años que durante una pelea es golpeado con una piedra en la cabeza se encuentra orientado en tiempo y espacio y persona. No se evidencia lesiones que nos hagan sospechar de algún cuadro grave. Sin embargo, es llevado al hospital donde empieza a tener cefalea. Al tomarle sus signos vitales, se evidencia que presenta un aumento de la presión arterial, 150/100. Su pulso se encuentra disminuido 40 por minuto, como también su respiración 10 por minuto, presentando la pérdida de conocimiento. ¿Cuál sería su probable diagnóstico? Yo he puesto traumatismo encefalocraneano y ya no he especificado, no he escrito, pero es severo. ¿Y por qué severo? Severo porque directamente ya ha empezado a presentar lo que es la pérdida de conocimiento y ya no, para el test de Glasgow ya directamente no habría respuesta en casi ninguna de las preguntas. Pero, Fernando, a ver, te digo, ¿cómo está aquí la apertura ocular en
en esta historia? Por el momento, primero empieza con que está completamente orientado. Apertura ocular. Ah, ¿Abre los ojos o no abre? sí abre. ¿Dónde dice que abre los ojos? ¿Dónde está? Mm, se encuentra orientado en tiempo y espacio y persona, entonces no estaría inconsciente, doctor, ahí Sí, donde dice. pero ¿dónde dice que los ojos están abiertos? Uno puede responder las preguntas sin abrir los ojos. Ujú. ¿Dónde calculas la respuesta motora? ¿Cómo has calculado la respuesta motora? La respuesta motora directamente yo me he basado en lo que dice en la pérdida de conocimiento, entonces que no existiría respuesta motora. Pero a ver, Fernando, tú puedes determinar el Glasgow después del golpe. Puedes determinar el Glasgow después que ha perdido la conciencia. Pero no puedes mezclar. No puedes usar la apertura ocular de antes y la falta de movimiento de después. Los tres parámetros se evalúan en ese momento. Pero para tú evaluar el Glasgow, tienes que tener los tres parámetros. Y diagnóstico no es Glasgow. El Glasgow es un parámetro más. No puedo decir, mi diagnóstico es Glasgow de 15. No es ese el diagnóstico. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, tú dices que tiene un TEC severo. Ujú. ¿Por qué el paciente tendría estos datos, pero? Presión elevada, pulso disminuido y respiración disminuida. En el TEC severo hay esto. No, doctor. ¿Y a qué se debe esto? Mm, a un shock, un tipo de shock. ¿Un tipo de shock? Ay, no. ¿Y en qué shock la presión está elevada, pero? Lo que hay que analizar es lo que el paciente tiene. ¿Qué tiene el paciente? Y nuestro paciente lo que tiene es una presión elevada, un pulso disminuido y una respiración disminuida. Y le han golpeado la cabeza. ¿Por qué tiene esto? Eso es lo que hay que analizar. ¿Ya? De hecho, ¿qué es un TEC? ¿Qué significa TEC? Fernando, Traumatismo encefalocraneano. de hecho, toda persona que se golpea la cabeza tiene TEC. Mira, ¿ves mi celular? No sé si mi cámara estará encendida. Bueno, yo agarro mi celular y me golpeo. ¿Cuál es mi diagnóstico? TEC. Todo aquel que se golpee la cabeza tiene TEC. Pero el lío es, yo me he golpeado la cabeza. Ahora yo me tomo mi pulso está bien. Pero a este paciente le han golpeado la cabeza, su pulso está disminuido, también su respiración y su presión se ha elevado. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué más tiene? Algo tiene que tener que explique estos signos. A eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué tiene estos signos? ¿Algún otro posible diagnóstico, Fernando?
Mm, yo creo que entonces sería taponamiento cardíaco. Ay, pero sí se ha golpeado la cabeza, Fernando, no se ha golpeado el corazón. Si se ha golpeado la cabeza, ¿por qué tendría que tener taponamiento? Sí. Ujú. Si se ha golpeado la cabeza, es un problema de la cabeza. ¿Qué opinas de una hemorragia cerebral? ¿Podría tener hemorragia cerebral? Sí. Bueno, ¿qué le faltaría para que sea una hemorragia cerebral? ¿Qué debería tener para decir que Eh, es una hemorragia cerebral? Sangre. Sí o sí tendría que haber sangre que esté saliendo por el lugar de la pedrada, pero aquí no especifica que haya habido sangre. Pero ¿y de dónde ha sacado de que si me van a dar una piedrada en la cabeza, si me hacen una herida, va a salir sangre? Pero si no me hacen herida, no va a salir sangre. Pero lo Sería que yo sangrado quiero ver es una interno. hemorragia de adentro. No me interesa la hemorragia de afuera, me interesa la hemorragia de adentro. Por eso te pregunto, si tendría una hemorragia adentro, ¿qué tendría que tener el paciente? Un hematoma subdural. Sí, pero no tengo pues visión tomográfica. No soy como los superhéroes que en cuanto vea al paciente le voy a escanear su cráneo y voy a decir, ay, no, 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 no. Tengo que ver signos clínicos, algo que se vea en el paciente. ¿Qué voy a ver en el paciente para decir tiene un hematoma? Nos trancamos, ¿no? Bueno, vamos al otro a ver qué han hecho. ¿Esto es de quién? Meu, ¿Usted en su diagnóstico? o mesmo que ele. Trauma encefalocranial. ¿Ya? Porque devido ao golpe na cabeça e ele ter perdido a consciência. A ver, dice, por el golpe, ¿qué me dice? Porque ele teve um golpe. ¿Está leyendo lo que ha escrito? Eu tô tentando, professor, calma aí. A ver, lea lo que ha escrito en su diagnóstico. Por um golpe cerebral e o paciente ter perdido a consciência devido ao aumento da pressão intracranial. Ah, ahora explíquenme a qué se refiere eso. Ahorita voy a terminar, te aviso. Hillary, ¿verdad? Sim, doutor. Tá travando. Pergunta de novo. Explícame lo que has escrito, pero ¿a qué te has referido con esto? Aquí dices el paciente perdió el conocimiento debido al aumento de la presión intracraneana. ¿A qué te refieres? É, é, é um. Eu não sei, doutor. É por causa que ele Pero teve alguma hemorragia no cérebro? tiene una hemorragia en el cerebro y ha aumentado la presión dentro del cráneo. Sim. ¿Y a qué se deben esta alteración de los signos que hemos indicado? Que ele teve um choque.
Ay, pero Hilary, a ver, pero ¿por qué piensas de que ha aumentado la presión dentro del cráneo? ¿Por qué tú piensas esto? Tú no solamente has dicho que tiene un TEC, además tú estás diciendo que ha aumentado la presión dentro del cráneo. Lo que quiero que me digas es por qué piensas que la presión del cráneo está aumentada. Porque ele teve uma hemorragia. É o que eu penso. Pero ¿qué has visto pues en la historia para decir de que hay aumento de la presión intracraneal? Algo has tenido que ver en la historia para decir ha aumentado la presión dentro del cráneo. Bueno, vamos al otro. ¿Esto de quién es su diagnóstico, por favor? De mi doctora, Angie Espinosa. Angie, adelante. Yo puse trauma encefalocraneal, doctor, ¿Qué más? porque confusión cerebral por el golpe en el cerebro que sufre un impacto, lo cual llegó a perder la conciencia por el aumento de la presión intracraneal. Lo mismo, ¿por qué piensas que hay un aumento de la presión intracraneal? ¿Qué has visto? Por el golpe y porque el cerebro se ha movido dentro del cráneo, o sea, tuvo un golpe donde el cerebro se fue para adelante y para atrás. Pero Angie, mira, yo me estoy golpeando mi cabeza. ¿Tengo ahora un aumento de la presión intracraneana? No, doctor, pero ahí en el golpe, ha debido ser un golpe fuerte, donde, digamos, el chico, por eso ha perdido la conciencia y Pero, o sea, tú me estás diciendo, en los golpes fuertes hay aumento de la presión intracraneana, en los golpes suavitos no. mm, no, doctor. ¿Qué has visto en la paciente? ¿Qué has encontrado para decir que hay aumento de la presión intracraneana? Eh, a ver, ya, un momentito. Eh, la- el paciente aquí dice que, o sea, cuando le golpearon con la cabeza, le golpearon con la piedra, la persona no tenía lesiones, sí, de lesiones así, a ver, para sospechar. Y cuando ya llegó al hospital, empezó a tener cefalia al tomar sus signos vitales también, y empezó a perder también la conciencia, por eso. No, pero no concuerda, pero vamos a lo último a ver si nos aclara algo. ¿De quién es esto? Mío, doctor. Adelante con su diagnóstico. Yo puse el diagnóstico hemorrágico interno, en este caso sería de grado 4, ya que me basé en lo que sería la presión arterial, el pulso que se encuentra disminuido y su respiración. Pero tú estás hablando de un shock con presión elevada. ¿Y dónde estaría la hemorragia? Eh, si no me equivoco, estaría en el cerebro, sería interna, o sea, dentro del cráneo. Grado 4. Grado 4, ¿qué implica? ¿Cuánto has sangrado? ¿Cuánto sangraría en grado 4? 40, mayor del 40%.
2000 ml. Es imposible que entre 2000 ml al cerebro, a no ser que el cerebro no tenga nada, no tenga cerebro, no tenga este vacío. Si está vacío, tal vez, no creo que entre 2000, pero dentro del cráneo no entra mucha sangre. De ahí, en muchos lados en el libro dice, si el paciente tiene un estado de shock, no piensen en una hemorragia cerebral, porque en el cerebro no entra gran cantidad de sangre. La hemorragia tendría que estar en otro lado, pero no en el cerebro. En el cerebro no entra gran cantidad de sangre. Ahora, no sé por eso que han ido a leer, porque aquí está la respuesta, o sea, aquí está esta diapositiva. Pueden ver la diapositiva, ¿verdad? ¿Pueden ver? Sí, doctor. En esta diapositiva dice, cuando aumenta la presión dentro del cráneo, cuando aumenta la presión, va a haber esta triada, estos tres datos. A estos tres datos se llama respuesta de Cushing. A estos tres datos. Este aumento de la presión intracraniana puede ser por hemorragia, puede ser por edema, también puede ser por un tumor. No es exclusivo de la hemorragia, ¿ya? Pero se va a presentar la respuesta de Cushing. Entonces, ¿por qué decimos que hay aumento de la presión intracraniana? Porque tiene la respuesta de Cushing, que es hipertensión, bradicardia, bradipnea. Bueno. ¿Qué más, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? Llamaremos lista. Adriana, Presente, doctor. Hilary, Presente, doutor. Angie, Presente, doctor. Fernando. Presente, doctor. De acuerdo, jóvenes. Entonces, les voy a mandar ahora una última historia que está dirigida netamente al TEC, ¿ya? Para que ustedes vayan resolviendo. Hay que analizar lo que el paciente tiene, cada signo y cada síntoma que el paciente tenga, y de acuerdo a eso ir razonando y pensando a ver qué es lo que tiene. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doutor, não colocou minha nota. Voy a poner recién. Nada, ¿no? Bueno, jóvenes, pidiendo siempre que Dios nos ayude, nos proteja a todos. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Até logo, doutor. Hasta luego, doctor.